Apelé a los recursos más ignominiosos para salir del paso, sin obtenerlo. Sustituí el cuerpo vivo que se brindaba, rico de sangre y de suavidades y de asperezas, por fantasmas cuyo socorro impetré pensando que me ayudarían. Ay de mí, la inquietante Nencia, la bella, conmovedora Adriana y Abul, también Abul, superponiéndose hasta originar un solo ser monstruoso, indiscernible, que participaba de sus opuestos rasgos, más terribles que los monstruos que enumera Plinio, relevaron en el lecho de Pantasilea con vana impetuosidad. Me acuso de la felonía de mi artificio estéril. Pedí auxilio a la literatura, a la fiameta de Ariosto, que me había enardecido cuando leía la descripción de su amatoria gimnasia con el griego en el albergue de Játiva, y no pude recuperar mi arrebato de entonces. Estaba perdido, perdido, y lo que más me perturbaba no era que se frustrara la ocasión que en mi soledad ansiaba ardientemente, confirmándome que me estaba vedada junto a una admirable mujer, la sana felicidad que exalta la carne hasta el olvido de la miseria propia, sino las consecuencias inexorables que auguraba de ese hecho cuando se conociera el redoble de las befas, el nuevo aporte que mi fracaso agregaba al caudal del desprecio que, aún disimulado, yo sentía latir entre quienes constituían mi mundo. Quise entonces la sensación hipersensible consideraba un descrédito definitivo y me apliqué a ganar la buena voluntad y el silencio de Pantasilea, utilizando para ello como una alianza, como un arbitrio supremo, la mención de mi amistad con Benvenuto Cellini, a quien suponía vinculado a la meretriz, pues calculaba que así la distraería hacia otros intereses y obtendría en todo caso lo hubieras hecho. Dios mío, debo decir, pues de lo contrario mi gaf hubiera sido imperdonable, que yo no había podido leer aún lo que Benvenuto cuenta en sus memorias sobre su relación con Pantasilea, por la simple razón de que todavía faltaban 30 años para que empezara a escribirlas y 2 siglos para que las diera. Lo único que yo conocía, porque él me lo había narrado, era la anécdota de cuando el orfebre concurrió a una comida en casa del escultor, Michelaniolo de Siena, con un muchacho disfrazado de mujer, habiendo cedido su Pantasilea al Bachiaca, pero ignoraba lo que había sucedido después. Ignoraba que un joven muy hermoso llamado Pucci, que cantaba tan prodigiosamente que hasta Buonarroti dejaba sus trabajos para ir a escucharle, y a quien Cellini recibió con entusiasmo, había provocado la pasión de la meretriz, y que Benvenuto, celoso de ambos, hirió a Pulci, a pesar de que, asustado, el violento artífice, éste nunca se quitaba la cota de mallas, y había herido también en la nariz y en la boca a la propia Panta en llamas en ese instante. La veo como si la escena hubiera acontecido ayer, apelotonada en el lecho, crispado los dedos en los cojines, mostrándome la cicatriz que descendía hasta sus labios. Pulci había muerto en casa de la cortesana, y no obstante que su fin se debía a una caída del caballo, la mujer lo atribuía a los hechizos de Benvenuto. Odiaba al artista. Yo no podía haber acudido a un aliado peor, y seguramente me odiaba a mí también por haberlo evocado. ¡Qué mala suerte! ¡Qué perra suerte la de Pier Francesco! Inmóvil en mi rincón oí sus envenenadas recriminaciones. Los pavos reales gritaban afuera y el pequeño can, como si respirara el aire de cólera para aliviar el percance, fue que, si bien se mira, a esos acontecimientos debía su traslado a Florencia y el extraordinario prestigio del cual ahora gozaba, pero se negó a atenderme. Según ella, hubiera alcanzado el mismo éxito en Roma porque le sobraban condiciones. Le respondí que sí, que era la mujer más espléndida de la tierra, y rió con una risa breve que parecía un silbido. Ninguno lo diría, señor Orsini, contestó con mucha razón, si se tiene en cuenta la débil impresión que te he causado. Volvió a traerme, con una fuerza que nadie hubiera adivinado en una persona tan frágil, llevó mi mano a su pecho y agregó, estas sortijas de Benvenuto. Creí reconocerlo, pero no estaba segura. Dámela, príncipe, la destruiremos, es obra de un brujo. Me la arrancó, tironeando, pero yo antes hubiera dejado que me desnudaran que perder el anillo que valoraba como mi talismán. Nos pusimos a discutir a manotones y ella, divertida de su furia, se echó a reír de nuevo. Entonces se me ocurrió lo del collar. Le daría los zafiros de mi abuelo, le daría cualquier cosa. Recogí del suelo la cadena en la cual estaban ensartadas las piedras azules y le propuse, mira, Pantasilea, te regalo mi collar de zafiros, tú me das la sortija y yo te doy el collar.
La hice relampaguear a la media luz, los espejos se colmaron de estrellas. Era una alhaja rara, noble, que el cardenal tendría probablemente de mi abuela o de su padre. En Monterrotondo, según Beppo, había cofres llenos de joyas. Me pareció tan magnífico, culebreando entre mis dedos, que decidí aumentar el beneficio del trueque. Devuélveme la sortija, no reveles nada de lo que aquí ha sucedido y el collar es tuyo. Pantasilea recapacitó tentada. La codicia la embellecía de tal modo, sonrosándola de matices, que creí que en ese instante, provocado por su cuerpo que se alzaba, terso, tendido, del desparramo de las almohadas, hubiera sido capaz de poseerla, pero no me atreví a ensayarlo. Está bien, resolvió, aquí la tienes. ¿Y no dirás nada? Los zafiros resbalaban sobre sus pechos, sobre sus hombros. Nada, nada. Rió, y su risa se confundió con los gritos de los pavones. Antes de que te vayas te mostraré mi alacena secreta. Se puso de pie, y yo la seguí, con la sortija reconquistada, acomodándome las ropas, suponiendo que me enseñaría su cosecha de aderezos, su tesoro de meretriz. Ella iba adelante, y caminaba con tanta gracia desnuda que se dijera que arrastraba un manto de reina. Había en el extremo de la habitación un mueble cerrado. Ábrelo, me ordenó, conocerás los secretos de Pantasilea. Hice girar la puerta y en el primer momento no comprendí de qué se trataba, pues lo que contenía, en lugar de fulgir, era opaco y desprendía apenas una claridad de marfiles. Luego retrocedí ahogando un gemido. En los estantes se exhibía una exposición macabra, cráneos, huesos, trazas de piel humana, sórdidos andrajos arrebatados tal vez de las tumbas, frascos rebosantes de dudosos líquidos. El esqueleto de un sapo colgado de una hebra se balanceó suavemente. Recordé que le había oído hechiceras esos despojos horribles con los cuales fabricaba. Mi padre me aprisionó con la osamenta, renació intacta, atroz, como si por arte de magia oscura hubiera vuelto al encierro espantoso. Posiblemente alguien le había relatado a Pantasilea mi experiencia cruel, puesto que nada que me concernía se ignoraba, y para burlarse, para vengarse quizás, para enloquecer, me volví hacia ella, trémulo de pánico y de cólera, pero Pantasilea huía ya, leve, luminosa, encendida la roja cabellera, sin más adorno de su desnudez lechosa que el chisporroteo de los zafiros, rítmica como una ninfa de Botticelli, escoltada por los brincos del perrito maltés hacia la sala donde aguardaban mis compañeros. Traté de perseguirla, pero debí detenerme. El niño acorralado que yo era a la sazón se tumbó en el lecho exhausto. Busqué refugio en la memoria de mi abuela, de Adriana, de Benvenuto, de Abul, y no me ampararon en mi descorazonamiento. El olor de la meretriz flotaba en la atmósfera, y asqueado percibí que a él se mezclaba el de la carroña demoníaca de la alacena. Después me enderecé como quien va a la tortura. Hipólito y Giorgino habían partido ya. Abul y Bebo me esperaban rodeados de las mujeres. Estaban alimentando los pavos reales en la logia, y Pantasilea, vestida ahora con una transparente túnica escarlata, pasaba entre ellos. No me arriesgué a incorporarme al grupo para evitar la cercanía de las aves de mal agüero, y aguardé en el salón a que me vieran, fingiendo interesarme por los tapices del rapto de las Sabinas. Pero, como cada vez se alejaban más por la abierta terraza y lo ridículo de mi situación crecía, me decidí a salir. Aunque nadie sonrió ni pronunció palabra, en los labios de Beppo tal vez se posó la sombra de una sonrisa y que conocían mi descalabro. Lo advertí en sus ojos, en algo sutil que para Abul era pesaroso y para los demás grotesco, y que vinculaba a esos seres distintos con invisibles lazos. Alcé la mirada, eludiendo a los pavones, y eché mano de toda mi energía para ordenar, y mi voz sonó en mis oídos extrañamente como la del cardenal Orsini. Ya es tarde, vamos. La despedida fue breve. Pantasilea me dio su beso de Judas, y luego ella y sus acompañantes se inclinaron con una profunda reverencia delante del jorobado, pero me percaté que esa formaba parte de la burla. La meretriz se despojó del laurel que le ceñía la frente y me lo ofreció como a un al suelo. Vuelve a visitarme, príncipe, dijo Pantasilea. Hablaremos de Ariosto. Beppo me tendió los guantes, Abul me prendió el birrete y salimos. Marché, erguido, a la cabeza. Florencia giraba alrededor, como una rueda de oro, sin que lo notara.
Hubiera querido cortarme las venas, hubiera querido tirarme al arno. Estaba loco de humillación. Solo un instrumento mágico, el cuerno encartado de Astolfo, la espada durandiana de Orlando, Balizarda, la espada del hada Falerina, hubiera podido salvarme, y ningún nigromante se acordaba de mi miseria. Llegamos así a la plaza de Santa Croce, cuyos torneos cantó Poliziano. Los palacios reverberaban en el crepúsculo. Atravesé la anchuraron los ojos, me paré, con el pretexto de oír la fábula, detrás de un grupo de artesanos que escuchaba un narrador. Advertí muy próximos a Beppo y a Abul, y me llevé la mano al cuello, abierta, como si yo fuera una figura de un retrato. Todo resultaba tan irreal que yo hubiera podido ser una imagen pintada. Algunos reconocieron al señor Orsini, que residía en el palacio de la Vía Larga, y se apartaron, dejándome avanzar al frente con mis servidores. El narrador era ciego y viejo, y se compasaba con un violín. Refería la historia de Ginebra da Ravenna, y yo, que la sabía demasiado, pensé retroceder, pero ya era tarde para entregar la mala suerte, a la hazaña inexorable de los pavos reales. El padre de Ginebra la destinaba a casarse con un jorobado, de Ravenna. Aquí mis vecinos me espiaron con el rabillo del ojo, y el ciego del violín, que no podía darse cuenta de su dureza, encogió los hombros y se retrocedió, simulando una jiba, delante del príncipe giboso que estaba delante en pie en el primer plano. Pero Ginebra amaba a un adolescente, Diomedes, que era bello como Antinoo y que se paseaba vestido de seda verde en un caballo blanco. Ginebra se casó y Diomedes, disfrazado de mujer, entró a su servicio. Para hacer suya su mujer, trató de propasarse con la joven criada y descubrió que, aunque no tenía ni un pelo en el rostro, la criada poseía elementos que indicaban indiscutiblemente que pertenecía al sexo masculino. Los amantes empujaron al jorobado por una escalera como en una escena de retablo de títeres, y el marido se rompió el cráneo. La dulce Ginebra lo remató, y los amantes heredaron sus bienes. Cuando concluyó el cuento, nadie osó aplaudir. Únicamente el ciego se reía, y su violín también, con una risa cascada. Abrí mi escarcel y le arrojé 3 florines de oro. Su ruido metálico cantó en el silencio. Los recogió el lazarillo, que me clavó los ojos inocentes, y el anciano, quitándose el gorro, me agradeció tan más, y el grupo se disolvió en un instante. Esa noche de los Tornaquinci. ¿Qué sucede?, preguntaba el ciego, y el lazarillo no acertaba a explicárselo. Nos alejamos, y yo iba ya como un sonámbulo, de suerte que debía apoyarme en el brazo de Abul. ¿Qué tenía para eso? La historia de Ginebra, de Diomedes y el jorobado que me habían lanzado a la cara, abofeteándome públicamente para coronar una tarde de oprobio, se recuerdo de Girolamo, obligándome a vestirme de mujer, pero Diomedes lo había hecho para alcanzar una victoria de astucia, y yo solo conseguí con ello el desprecio y la ira de mi padre. Y ese jorobado, que no había podido gozar de Ginebra, de Ravenna, y que sin saberlo requería un hombre con ropas femeninas, y que luego se precipitaba y moría en una escalera. Algunos rezagados que habían quedado en un rincón de la plaza charlaban, cuando crucé junto a ellos, del mundo nuevo, hallado a la otra parte del mar, donde antes se aseguraba que la tierra concluía. Hernán Cortés ya había conquistado a México, y las noticias se encendían de oro y de sangre. Allá lejos, lejos, hubiera ansiado irme, porque América era la verdadera tierra del Orlando furioso, y entre en el palacio, mientras ascendía a mis habitaciones arropado por las sombras de la escalinata, mis nervios cedieron, y rompí a llorar como un niño, ahogándome, doblándome, repitiéndome que para mí todo había terminado, y que en verdad lo mejor que podía hacer para librarme era dejarme morir. Entonces Abul se adelantó, me tomó en sus brazos y me besó. Sentí sus labios húmedos en la comisura de mi boca, con el sabor de mis lágrimas. Beppo dijo y torpe, y yo le tiré un golpe y otro que cayeron al vacío, pues el muchacho echó a correr escaleras arriba.